Bien, pues ya estamos entonces en la clase. Voy a presentarles la semana que tenemos que revisar. Espero que visualicen. Estamos en la semana número 9 del aula y vamos a iniciar la revisión del último capítulo de nuestro libro guía, que el capítulo es el 4 y se denomina Una estrategia de administración pública para el desarrollo sustentable, y tiene 4 temas. Este capítulo tiene 4 temas. La semana que entra vemos otros 2 y terminarían los 6 temas del capítulo 4. Entonces, esta semana veremos 4 temas. Le daremos clic aquí. Entonces, ustedes le darán clic en este paquete SCORM, ¿sí? Y les va a abrir esta presentación, que aquí siempre es de modo muy esquemático. Nosotros siempre revisamos la presentación un poco más completa en el PowerPoint. Ahí se ve la presentación. Sí, maestro. Sí, bien, gracias. Entonces, repetimos. El tema es estrategia de administración pública para el desarrollo sustentable. Y finalmente habrá un cuestionario y un score que ustedes tendrán que resolver como actividad de la semana. Entonces, yo les presento las diapositivas que están en el aula. Algunas cosas las cambio un poco para que sea más claro y menos sintético. Entonces, de este capítulo tiene 4 temas, lo comentábamos. El primero es los componentes económico, social y ambiental. O sea, son 3 componentes que son los que se integran en lo que nosotros denominamos desarrollo sustentable. Entonces, esos componentes son importantes que se integren para que pueda hablarse de sustentabilidad. Vamos a admitir a alguien más y continuamos con la presentación. El segundo tema se trata acerca de las estrategias que se deben llevar a cabo para poder transitar de un patrón internacional, ¿sí?, a través de políticas económicas. Generalmente se trata de eso, ¿no? Estrategias y políticas económicas. Y luego el tema número 3 sería la política de ajuste, concretamente sería económica, en el contexto del desarrollo sustentable. Y luego el cuarto tema, la globalización y la gestión pública. Hay que verlos de forma muy sintética, resumida, para que nos dé tiempo. Sin embargo, la presentación queda para ustedes y la pueden revisar en la semana con más calma ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a avanzar. Aquí van a encontrar ustedes la información para que analicen y comprendan cuáles son las estrategias a nivel nacional e igualmente internacional que son dirigidas a mantener la sustentabilidad en un contexto mundial que obviamente tiene cambios rápidos. Y finalmente, su aprendizaje lo van a utilizar para responder el cuestionario SCORM, ¿sí?, con 5 preguntas. Y lo mismo, revisarán los videos que aparecen ahí como parte de la investigación documental que deberán de hacer ustedes. Para los objetivos que se plantean son que ustedes analicen los cambios en la actividad humana, y esos cambios pues se requieren a nivel nacional e internacional para alcanzar la sustentabilidad en el modelo de desarrollo actual, que va presentando una transición. Y que conozcan también los requisitos para que se adopten estrategias nacionales que van encaminadas justamente hacia la sustentabilidad en 3 ámbitos: social, económico y ambiental.
Y el tercer objetivo es que identifiquen a la globalización como un factor que impacta en la gestión pública, y esto significa políticas, y que también impacta en los cambios ocurridos a nivel internacional, de modo que cada país, de acuerdo con las Naciones Unidas, pueda transicionar su modelo de desarrollo actual hacia la sustentabilidad. Aquí aparece en esta lámina una forma esquemática de lo que son los diferentes temas que vamos a revisar. Integrado 1, que es el componente económico, social y ambiental. El siguiente, transición de patrones. El tercero, política de ajuste. Y el cuarto, globalización. Entonces, esta forma esquemática la vamos a ocupar para ir ampliándola poco a poco en todos estos subtemas o temas. Ahora, aquí aparece también de forma muy esquematizada cuáles son las políticas gubernamentales en el componente económico, con políticas que buscan un crecimiento económico con alivio a la pobreza. En este punto, hablar de alivio a la pobreza implica también de atender a los más pobres de cada país, buscando que ese crecimiento se convierta en desarrollo con bienestar. Y para esto se plantean entonces políticas económicas intensivas, es decir, que se pueda ocupar la mayor cantidad de personas para que tengan justamente un ingreso, obviamente también la creación de empleos, porque va de la mano una con otra, y por consiguiente ampliar oportunidades productivas y también de comercio. Esto como parte de un desarrollo con bienestar, aliviando la pobreza. Y esto va conectado, lógicamente, con la producción agrícola porque es la base de la alimentación. Y se plantea que se administre todo lo que significa agua en las cuencas hidrográficas en las que están dividida nuestro territorio nacional. Y también la reforestación, ¿sí?, de lo que se ha perdido, los ecosistemas, e igualmente lo que se llama servicios de extensión agrícola a través de capacitación y cursos, y considerando desde luego la experiencia misma de la gente que vive en el campo. Ahora, es una cosa muy importante la que sigue, que es el papel del Estado. El papel del Estado siempre va a ser de regulación. No se puede perder ese papel de cualquier gobierno, porque entonces estaríamos vulnerables. Cuando el Estado, nación, cuando los gobiernos no cumplen con su papel, se hace vulnerable la sociedad, el pueblo entero. Entonces, ese papel del Estado es como un agente económico que regula, lógicamente, la economía de la nación, de agente del interés público, es decir, todos los problemas sociales son de interés público y son problemas de Estado. Y también como un agente de desarrollo social, es decir, tiene que haber programas sociales, en el caso también, alivio a la pobreza, un programa social que permita justamente que se cumpla a través del papel del Estado actividades que solventen las necesidades de la población. Y otra política es internalizar el costo, es decir, considerar los costos que significa los proyectos de desarrollo y el impacto de todos los proyectos de desarrollo en las cuestiones ambientales, es decir, iguales sociales. Es decir, cualquier actividad socioeconómica debe de considerar esos costos ambientales y sociales para la factibilidad de los proyectos. Sí, no podemos olvidar que lo social y lo ambiental y lo económico van ligados
para que sea sustentable. Y la siguiente política se refiere a una administración macroeconómica sana. Cuando hablamos de administración, pues hablamos justamente de tener un balance entre lo que entra y lo que sale del gobierno. Entra el gobierno por impuestos y otros ingresos, y lo que se gasta y sale. Entonces, lo macroeconómico se refiere, ustedes ya lo saben, a situaciones de economía de carácter nacional. Toda la economía de una persona o familia sería microeconomía, y toda la familia de una ciudad y de un pueblo entero es una macroeconomía. Y debe de ser sana en un equilibrio de balanzas, equilibrio en la balanza de pagos, tiene que ser sana en la aplicación de políticas fiscales, ambientales, y debe de ser sana porque si tiene que hacerse de créditos internacionales, pues debe ser a nivel manejable. ¿Sí? Nadie está obligado a recibir créditos que no puede pagar, ni nadie debe de obtener créditos que no pueda pagar. En ese tema, por ejemplo, quienes conozcan lo que es FOBAPROA, es justamente el ejemplo más claro de cómo no se puede tener de parte de un gobierno nacional, en este caso fue de México, una obligación financiera que las generaciones actuales y las generaciones futuras tienen como carga económica, porque los créditos a la nación son créditos que paga todos los habitantes, porque son deuda pública, y no es sano, ¿sí?, que un gobierno se haga de deudas, ¿sí?, en su sexenio, y que las paguen administraciones siguientes y las poblaciones futuras. Bien, entonces, en el caso del componente social, sí, tenemos esta forma esquemática también, con 5 diferentes cuestiones a revisar, como es una equidad en la distribución del ingreso, servicios sociales para la población, políticas que impliquen la equidad de sexos, ¿sí?, igualitarios, hombres y mujeres, y en cierta forma tratar de que la población tenga un crecimiento planificado, y la responsabilidad del gobierno junto con la participación de la sociedad. Sí, entonces, para estos casos tenemos que la inversión futura tendría que ser para garantizar la participación de los más necesitados en actividades generadoras de ingresos. Sí, es un planteamiento que está y que sigue siendo válido. En el caso de los servicios sociales, el suministro de las necesidades básicas, materiales no contaminantes, y lo mismo sanidad y agua limpia. En el caso de equidad de sexos, pues oportunidades igualitarias para hombres y mujeres, sobre todo para las mujeres que han estado más a la saga. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de participación política de la sociedad, que haya garantías del gobierno para la consulta y participación de todos los sectores, cuando se hable de formular políticas para desarrollo nacional. Entonces, ahí tienen ustedes esa parte del componente social. Ahora, el ambiental. Para el ambiental necesitamos tener un manejo sustentable de los recursos naturales. Por consiguiente, habrá que tener una limitación del consumo de esos recursos, de modo que se puedan regenerar en los ecosistemas. Vamos a hablar de aguas, vamos a hablar de bosque, vamos a hablar de suelo, vamos a hablar de especies que son necesarias para la vida humana, pero no degradar los ecosistemas, ni deteriorarlos, ni acabar con las especies.
porque cada ecosistema debe tener también funciones de absorción de todas las contaminaciones que se generan inevitablemente, pero a la vez tiene que haber un principio preventivo con el cual hasta pudiera uno abstenerse de actividades que tengan impactos negativos, de modo que el capital natural, ¿sí?, no se deteriore, sino buscar planificaciones y programas que contribuyan a aumentar la cantidad y calidad del capital natural, como ahora ocurre en el programa de Secretaría de Bienestar que se llama Sembrando Vidas. Y en el aspecto final de este componente ambiental, tenemos un marco de trabajo institucional en el cual existan normas jurídicas, marcos legales y reglas y leyes reglamentarias muy claras. Que si, por ejemplo, tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y nos marca que hay que revisar el impacto ambiental, se realice, y que si alguien contamina, entonces tiene que pagar, como parte de la otra ley que es la LEFRA, de responsabilidad ambiental. Entonces, nosotros sabemos que la sustentabilidad requiere de cambios en el comportamiento de todos, ¿sí? Igualmente de los niveles de la actividad humana, desde relaciones internacionales hasta las comunidades, ¿sí?, en las que tiene que haber un desarrollo con actividades, y es importante que en todos los niveles de actividad humana haya ese comportamiento de pensar sustentablemente. Y podemos decir, de acuerdo con estas imágenes, que el modelo productivo que se ha seguido hasta ahora, y hasta ahora hay que decirlo, sería el año 2018, 2019 todavía trae su resaca, pero ya por ley no se permite trabajar en los ecosistemas extrayendo recursos sin considerar la contaminación. Entonces, el modelo productivo que hemos tenido, ¿sí?, que es predominante, que incluso es global, y se basa en políticas tecnocráticas, neoliberales, pues ha tenido unas consecuencias que ya hemos revisado nosotros, que son de graves daños al equilibrio ecológico. Quiero aclararles algo. En la presentación ustedes van a encontrar frases con color azul, que significa que es un link. Cuando tengan ustedes la presentación ya como recurso a revisar, van a ver que es un link. Al darle clic a este link, los va a ligar a otra página para que amplíen más la información. Entonces, los procesos de desarrollo y de crecimiento económico que hemos considerado exitosos, ¿sí?, han generado muchos problemas, como ya lo vimos en las clases semana número 3, 4 y 5, pobreza, desnutrición, epidemias, desempleo, inclusive atraso en la educación formal. Igualmente, toda esta descomposición social, familiar, también lleva a violencia, crimen organizado y la drogadicción, como consecuencias, decíamos, de un deterioro social. Y eso se debe a una falta de atención de parte de programas de gobierno a las poblaciones, ¿sí?, porque no existen programas sociales que satisfagan justamente lo que la población requiere. En estos gobiernos neoliberales, ese fue el tenor, no haber programas sociales suficientes que atiendan a la población, ¿sí? Y lo mismo, la negación del derecho constitucional a dos aspectos: la educación gratuita y universal y los servicios de salud. Entonces, lo que es, digamos, la administración pública, para ser sustentable, igual aquí aparece un link,
debe de enfrentar esos problemas que ya comentábamos, ¿sí? Es muy complejo toda la realidad actual, y solamente hasta este gobierno se está atendiendo de forma más integrada y conjunta y coordinada los problemas para resolverlos intersecretarialmente. Anteriormente, el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que se pudo lograr fue esto, el Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales y la base de datos, el BADESNIAR, que es un logro bastante conveniente. Aún se tiene para poder saber cómo están en tiempo real los recursos en nuestra nación. Entonces, al reconocer que hay interrelaciones al nivel global entre naciones y a nivel nacional y en localidades, es decir, municipios, esas interrelaciones que buscan sustentabilidad, pues se requiere siempre políticas y que tienen que ser desde lo internacional a políticas de Estado, nación y a políticas públicas en el ámbito nacional, que van a permear a todos los estados y municipios. Entonces, hay que decirlo de esta manera. El Estado-nación, ¿sí?, continúa siendo la unidad básica, aunque no es la única para tomar decisiones. Y de esa forma, fijar normas y evaluar el desempeño de la administración pública. Ahora, el régimen económico globalista a nivel internacional, lo que ha generado esa globalización y sobre todo la globalización financiera, ¿sí? Ha generado aquí se dice una erosión, es decir, un desgaste del papel regulador del gobierno. Y esto ocurrió, sigue ocurriendo, pero ocurrió mucho en los años 80 en países emergentes del régimen neoliberal, se incluye México, ¿sí? Y lo que pasa en esta erosión es que los gobiernos dejan su papel regulatorio y entonces dejan a la oferta y la demanda del mercado los servicios públicos. Y estos son de orden constitucional. No los pueden dejar de lado los gobiernos. Tienen que estar en programas sociales de gobierno. Así que el Estado-Nación debe garantizar a la población sus derechos, los cuales son también, en estricto sentido, derechos de carácter universal, que se encuentran en los acuerdos internacionales que han sido signados por los países comprometidos en cumplirlos, México incluido. En el caso de nuestro país, sí, actualmente los programas sociales de bienestar, sí, están integrándose con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para el 2030. Por eso aquí aparece en azul el link de ese programa y de los objetivos, para que ustedes lo puedan revisar con calma cuando tengan este documento en los recursos de su aula. Por eso les aviso que hay links que son importantes que deben de revisar, porque la presentación en el aula, esta es esquemática, es sintética, pero lo que presentamos nosotros en la clase y se integra como recurso para ustedes es más amplio. Entonces, decíamos que es a nivel de cada gobierno donde se requiere la corrección de políticas internas y de prácticas insustentables. La semana pasada revisamos cómo ha ido evolucionando el marco regulatorio y normativo institucional para lo que es el medio ambiente. Entonces, hay que corregir los pasivos ambientales, ¿sí? Esto se refiere a ecosistemas que han sido deteriorados por actividades económicas. Hablamos sobre todo de minería y de petróleo. Entonces,
El caso de industrias, bueno, por industrias de todo tipo, textiles, químicas, azucareras y demás, reducir las prácticas contaminantes. Porque hay que considerar que los pilares para ser sustentables son cumplir con una dimensión de un desarrollo económico que sea justo en equidad para todos, se distribuye el ingreso para todos, que sea justicia social, que no haya daños sociales en las comunidades donde se integran las empresas, y lo mismo, no hay un daño ambiental que no pueda ser reparado. Sí, ahora, se habla de que ninguna sociedad tendría una fórmula única para ser sustentable. Cada sociedad determinará cómo lo puede hacer de acuerdo con sus realidades y sus intereses para integrar un modelo propio de desarrollo sustentable. Entonces, lo que hizo Naciones Unidas en el 2015 fue plantear una serie de objetivos, aquí aparecen 17 objetivos, con los cuales puede buscarse un acercamiento a la sustentabilidad, además de lo que ya se ha revisado antes, de lo que es la Agenda 21. Entonces, en el gobierno en que estamos ahora viviendo en México, el crecimiento económico va acompañado de la distribución de la riqueza, y esto lo comentaba la semana pasada. Distribuir la riqueza significa, por lo menos, pagar impuestos y que los impuestos sirvan para programas sociales, no haya condonación de impuestos. Y otra cuestión más es cuidar los ecosistemas, no dejar que las actividades económicas de las empresas afecten los ecosistemas sin que se les restituya el daño generado. De modo que el modelo actual que estamos buscando implementar en nuestro país es el modelo de desarrollo con bienestar para los mexicanos. Ahora, en la presentación se habla un poco más a detalle de cada uno de estos componentes, ¿sí? Ustedes podrán revisarlo posteriormente, y recuerden que hay links para que puedan ampliar ustedes la información, ¿sí? Aquí aparece entonces más información que ustedes pueden revisar posteriormente. Solamente aquí vamos a revisar la presentación, porque de esto ya un poco hablamos en la parte previa. Sí, lo que sí quiero decirles es, por ejemplo, que de acuerdo con el investigador y doctor en economía, Ricardo Cantú Calderón, el aumento de la deuda, sí, hablamos de México, se debe a una política fiscal irresponsable, porque gasta más de lo que recauda. La nómina del gobierno es enorme y por eso tenemos que endeudarnos para solventar los compromisos del gobierno federal. Este es un comentario muy interesante, ¿sí? Sin embargo, hay que aclarar lo siguiente. El gobierno federal actual no adquirió compromisos de deuda con el Banco Mundial ni el FMI para las actividades de gobierno. Es decir, actualmente la austeridad republicana está permitiendo que el gobierno salga adelante sin endeudarse, con dineros propios, y de esa manera se está resolviendo muchos problemas a través de impedir la corrupción y de recuperar ese ingreso que se condonaba cada año al condonar impuestos. Y el cobro de los impuestos está permitiendo que haya justamente un ingreso y menos gasto. De modo que eso está mejor manejado en el gobierno en el que estamos viviendo. Continuando con lo que el economista dice, es que el impacto social de las políticas, de estas políticas fiscales irresponsables, es perjudicial, porque afecta directamente obras de infraestructura, obras de educación y de salud. Y estas son áreas donde se realizan principales ajustes del presupuesto, ¿sí? Y entonces, en estas áreas, en lugar de solventarlas, se dedica el dinero al pago de la deuda. Entonces, es un ciclo vicioso.
Actualmente ya no ocurre así. Y las infraestructuras en este gobierno son por lo menos 5. Revisen ustedes en las secretarías del gobierno cuáles son. Esto les queda como una investigación para ustedes, si quieren hacerlo, de cuáles son las obras de infraestructura de este gobierno actualmente. Puedo adelantarles, por ejemplo, que es el Tren Maya, el tren transísmico, se me olvidó el nombre, no es petroquímica, sí es petroquímica, sí, de Dos Bocas, refinería de Dos Bocas, y otros 3 proyectos más que son de infraestructura muy importantes. Bueno, y un dato más aquí se presenta, es que la deuda pública en México representa actualmente el 53% de lo que ingresa en el país. Es decir, 3% más de la mitad. Y esto está cambiando, porque ya la política fiscal se ha modificado. Y bueno, dato para ustedes, aquí aparece qué significa la macroeconomía, ¿sí? Cómo se estudia, cuáles son las variables macroeconómicas, ¿sí? Y aquí se aclara, por ejemplo, que la microeconomía podría ser la economía de una persona, y ya cuando se habla de un país se habla de macroeconomía. Y aquí aparece una serie de variables macroeconómicas que ustedes deben de conocer a lo largo de su carrera, y aquí están los links para cada una de ellas. Y aquí igualmente hay información para ustedes de lo que ya revisamos, que es el componente económico, ¿sí? Y más información referente a lo que es también la producción agrícola, ¿sí? Ahí está. Más información para ustedes también de lo que es el componente económico. Y ahora, el caso del social, ya lo vimos hace un momento esta lámina, pero continúa con mayor información en las siguientes diapositivas, ¿sí? Lo más importante es redistribuir la riqueza, mantener activos productivos y siempre tener un capital para inversiones futuras, de modo que se garantice la participación de los que más necesitan, ¿sí?, en actividades que generan ingresos. En esta lámina, ustedes pueden ver, esta fotografía es de Oaxaca. Son caminos a cabeceras municipales que se están haciendo, los hicieron ellos, aún siguen unos en obras. Son caminos que lo hace la misma gente de la comunidad, utilizan materiales locales, trabajan hombres y mujeres, el dinero lo recibieron directamente del gobierno, no se le pasó a ninguna empresa, ninguna constructora, es directo a la comunidad, y han hecho obras de arte en los caminos. Ustedes pueden revisar esta información en el internet y pueden apreciar cómo en este gobierno esta forma de trabajar ha traído beneficios enormes, directos y concretos a las comunidades. ¿Sí? Todo lo que se plantea en esta información de esta semana actualmente es una cuestión muy real. ¿Sí? Lo mismo la Secretaría Desarrollo Urbano y Territorial ha trabajado, ha hecho intervenciones generando nuevos acomodos, organización de centros comunitarios, de mercados, de lugares públicos, ¿sí?, atendiendo necesidades de servicios sociales de la población. Lo mismo en salud. Y en el caso de la equidad de sexos, bueno, ahora se admiten mucho más mujeres en las actividades productivas, y en el caso del gobierno hay una bastante igualdad
de mujeres y hombres en cargos de secretarías de gobierno y subsecretarías. Y continúo la información para ustedes en lo que es el componente social. Y bueno, lo importante ahora es que hay garantías para que todo el mundo pueda participar democráticamente en los aspectos políticos y sociales de nuestro país. Próximamente habrá una consulta ciudadana para saber si hay juicio o no a expresidentes de gobiernos neoliberales que en México causaron muchísimo daño. Y bueno, hablando por ejemplo de lo que es el ambiental, la lámina aquí está otra vez, y siguen, esta fue la esquemática, y luego siguen las láminas con ampliación de información para ustedes. Y recuerden, donde aparezcan los links en azul, hay información que ustedes pueden revisar en el internet. Todo esto lo revisamos y hablamos de ello, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del capital natural, la integración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas fue un acierto de gobiernos anteriores para cuidar los recursos naturales, aunque en algunas áreas, a decir verdad, hubo uso indebido de recursos en ciertas áreas, ¿sí? Supuestamente protegidas, ¿sí? Y bueno, decíamos impactos negativos que pueden ser reversibles. Hay que tener el principio preventivo, es decir, no permitir una actividad cuando se sabe que el impacto va a ser negativo o que puede ser potencialmente negativo. Bien, entonces ahí tienen ustedes el tema número 1 ya revisado. Y ahora vamos a ver el segundo tema, que habla de una transición de modelos o de patrones internacionales del desarrollo. Y ya lo comentábamos hace un momento, que las estrategias de cada gobierno para atender a la sustentabilidad van a ser muy variadas, pero hay aquí una serie de objetivos a los cuales ya actualmente los gobiernos se pueden orientar para, de una forma coincidente dentro de cada país, coincidente con lo internacional. Estamos hablando de los objetivos, que son 17, de Naciones Unidas, para que cada país sea un país con entidades, con municipios sustentables o sostenibles, ¿sí? Y aquí sigue más información del tema, y concretamente estas reformas de la transición que estamos presentando tiene tres cambios propuestos en la actividad humana. Vamos a revisar esos cambios. Un cambio en la intensidad del uso de los bienes y de los servicios ambientales a nivel global. Un establecimiento de relaciones equitativas entre las sociedades del norte y del sur en el planeta, y que se le dé atención al incremento de las presiones que las poblaciones en aumento ejercen sobre los recursos naturales y las capacidades reproductivas de sus propios países. Entonces, son tres transiciones que se plantean desde el año 2000, ¿sí? Y vamos a ver a detalle un poco más cada una de estas planteamientos. Por ejemplo, se habla de que las poblaciones presionan los ecosistemas, y lo que puede ocurrir es que no todas las poblaciones tengan agua potable, que sí tengan aire contaminado, igualmente los suelos ya no sean productivos. Entonces, el cambio es en ese sentido, ¿sí?
Ahora, la principal respuesta de los responsables de políticas tiene que ser dirigida hacia la búsqueda de recursos sustitutos e innovación tecnológica. Pero esto, aunque es útil, no es la única forma para prevenir los desequilibrios que pueden ocurrir o que están ocurriendo ya en los ecosistemas. Ahora, para el caso, por ejemplo, de las relaciones equitativas norte y sur, se habla, por ejemplo, de una distribución inequitativa de la riqueza. Sí, hay un consumo muy distorsionado entre países que están en el norte del planeta y otros en el sur. Sí, en el norte, el habitante promedio utiliza anualmente 5.000 kilogramos de petróleo, ¿sí? O algún otro combustible energético, y en el caso del sur se usan apenas 338 kilogramos de petróleo u otro energético. Hay una disparidad, se usan más recursos en el norte del planeta que en el sur, ¿sí? Y lo que existe después es una transferencia de tecnología del norte hacia el sur, una transferencia a través de un financiamiento del norte hacia el sur, y esa situación no favorece del todo a los países del sur. Lo veremos más adelante. Ahora, la tercera transición, ¿sí?, de atender el incremento de las presiones de la población, es que el crecimiento poblacional, ¿sí?, de hasta 3% sobrepasan las tasas de crecimiento económico. Es decir, crece más la población que la economía de los países en desarrollo o subdesarrollado. Y entonces una gran parte de la población, ¿sí?, se condena a vivir en niveles de vida cada vez más deprimidos. Entonces, el debate que se dio desde el 72, ¿sí?, en Naciones Unidas, concretamente una parte que se llama el Club de Roma, ¿sí?, donde se juntaban científicos, no necesariamente científicos con una gran filosofía humanista, pero científicos finalmente que tuvieron algunas cosas importantes, como señalar la contaminación y el crecimiento poblacional y, y el uso de recursos que podían acabar con la población finalmente. Entonces, este debate internacional examinó las perspectivas a largo plazo de las actividades humanas, ¿sí?, en vista de tendencias de industrializar, ¿sí?, países en desarrollo que iban a conllevar deterioro ambiental, lógico, un agotamiento de recursos no renovables, iba a haber, por consiguiente, al haber un poco más de economía, un crecimiento de la población, pero finalmente se iba a expandir más la pobreza. Es decir, hay una enorme brecha entre países ricos y países pobres, y se hacen más pobres cuando los gobiernos son gobiernos corruptos, que en lugar de invertir, se quedan con el recurso. Entonces, en este debate que estamos hablando después de la cumbre de Naciones Unidas, los 30 años que han transcurrido, bueno, ya hoy van 50, pero aquí se habla de 30. Pues sería los 30 y ahora 50 de esta publicación del Club de Roma, han evidenciado que las principales restricciones están dadas por la limitada capacidad de absorción, ¿sí?, y la consecuencia es el desmejoramiento ambiental de ciudades con cinturones de miseria, el agotamiento de los recursos, la degradación de los suelos y de su productividad, y un mayor consumo de recursos renovables y también de no renovables. En nuestro país, en los sexenios de Fox, se agotaron, hicieron una gran extracción de petróleo y todo lo vendieron a precios altísimos, y el dinero ni siquiera se quedó en nuestro país. Ahora, continuando con la revisión del tema, ¿sí?
vamos a ver que el segundo cambio del que hablábamos, que era relaciones equitativas, podemos ampliar aquí la información, pero esto queda para ustedes a revisión durante la semana, ¿sí? Ya lo dijimos y vamos a avanzar. Aquí está el tercer cambio, igual ya lo mencionamos, y más información para ustedes, ¿sí? Y ahora vamos a ver el tercer tema, que es políticas de ajuste estructural económicas en el contexto de desarrollo sustentable. Esto de políticas de ajuste estructural es dentro de lo que se llama el programa de ajuste estructural de la economía del Banco Mundial. Y el Banco Mundial tiene ciertos conceptos y estrategias en los cuales se basa y delinea sus políticas. Y ha desempeñado y aún sigue desempeñando un papel importante. Digo importante por cuanto que lo es, pero no que sea benéfico para los países en desarrollo o en subdesarrollo. Entonces, papel importante en configurar, en instrumentar y en coordinar el programa de ajuste económico en los países emergentes. ¿Y qué implica eso? Bueno, implica que hay una promoción del crecimiento orientado hacia afuera, es decir, exportaciones y sobre todo de materias primas. Y eso no es crecimiento para ningún país, no es economía para ningún país. Siguiente elemento, una expansión del papel del sector privado como fuerza impulsora del crecimiento en el país. Y sabemos que eso tiene que ser regulado por el gobierno, no por el sector privado. Tercer cuestión es una eliminación de las barreras a la entrada de capital internacional. En nuestro país no había acceso a capital internacional directo, había préstamos, pero no inversión directa, y al haber una apertura de mercados, igualmente entró inversión extranjera sin barreras, y luego hubo mucha especulación. Igual había inversión, hubo especulación, y eso generó pérdida después de capitales, fuga de capitales y deuda. Siguiente elemento es una disminución del papel económico, papel regulador del Estado. Es decir, se pierde el gobierno en turno, pierde su papel económico de regulación de todo el proceso de crecimiento económico. Y finalmente, una eliminación de las regulaciones y reestructuración de los mercados laborales internos, ¿sí? Porque se permite nuevas empresas, pero no se regula la situación laboral para los trabajadores en nuestro país. Es decir, se abusa de ellos, se les paga menos comparativamente con las empresas de donde vienen, pagan más en su nación y vienen a esta nación y pagan menos salarios. Claro, de esa manera ahorran y hacen mayores ganancias para ellos, pero no para las sociedades en donde llegan a poner sus industrias. Entonces, y eso se debe a que los gobiernos no toman su papel de regulación, ¿sí? Seriamente. Ya esto cambió. En este gobierno es distinto. Entonces, sigue aquí para ustedes la información que pueden revisar con calma en la semana. Va a quedar para ustedes esto en los recursos. Y recuerden que hay links en azul para que ustedes puedan revisar más información, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más. Aquí aparecen otros links para ustedes para ampliar la información. Bien, y vamos a ver el cuarto tema, que es globalización y gestión pública. A manera de introducción, se presenta aquí una información muy esquemática de lo que sería la globalización.
¿sí? Y se dice que es un proceso mediante el cual los mercados, la tecnología y las comunicaciones adquieren características globales, ¿sí? En contraposición con las locales o nacionales. Aquí aparece también subrayado porque es un link, ¿sí? Siguiente cuestión de la globalización es que en diversos foros hay un consenso de que la actividad económica está en proceso de globalización. Esto hablamos de 1980 en adelante, es más, desde antes, después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en esos foros no hay un consenso cuando se necesita determinar qué quiere decir esto, ¿sí?, en la práctica. Y tampoco se habla de si el impacto tenga que ser bueno o malo en cierta sociedad de cierto país. Y la tercera, el tercer comentario aquí es que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo mismo que la OMC, ¿sí?, y la Comisión para el Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, son los foros en donde se discute justamente cómo son los impactos de la globalización sobre el medio. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir esto de la globalización y esto de los impactos? Bueno, que los mercados, las características que lo hacen global a los mercados son estructuras más profundas, es decir, que se especializan más los mercados en la producción, son más amplios y hay más participantes dentro de ese mercado. Eso es lo que se refiere al concepto de globalización. Y bueno, hablando de tecnología, la característica global radica en la rapidez con que se logran avances y aún más la rapidez con que estos se difunden. En el video que se van a revisar posteriormente, un poco se habla de esto. Y van a ver ustedes el concepto de aldea global como parte del nuevo aspecto de la globalización, ¿sí? Porque mucho ha tenido que ver la tecnología y la telecomunicación para hacer más eficiente esta globalización. Fundamentalmente la globalización la vamos a ver también en un principio como globalización financiera. Y no siempre lo financiero es bueno para los países. Luego los ahoga en la economía y se pierde terrenos, se pierde territorio, se pierde autonomía, soberanía, ¿sí? No siempre el financiamiento es algo conveniente para las naciones. Por eso, le repito, le recuerdo, en este gobierno no se aceptó los financiamientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estamos sin necesitar, sin solicitar préstamos. Aún incluso en la pandemia no se pidieron préstamos y las vacunas se han estado consiguiendo y pagando. Entonces, globalización se entiende como un proceso de apertura comercial, de integración de la economía mundial, ¿sí? Lo mismo, aquí hay que ver esto importante, a las reformas económicas destinadas a fomentar esa transición. Y eso tiene que ver con lo que comentábamos hace un momento. Los gobiernos pierden su papel regulatorio y permiten reformas a la Constitución para que se permita el ingreso de capitales que no siempre han sido destinados a fomentar la economía de un país, ni a invertir concretamente, ¿sí? Entonces, la apertura comercial y el ajuste estructural han creado un marco macroeconómico desfavorable, en este caso, para la producción agropecuaria, como un efecto, ¿sí? El efecto más impactante es ¿sí? Lo agropecuario. Y entonces se importan alimentos, se importan materias primas, ¿sí? Se reduce la rentabilidad y se agudiza la competencia en los mercados domésticos, ¿sí? Y se encarecen las cosas. Al mismo tiempo, los apoyos y subsidios gubernamentales a la producción descendieron
descendieron en los sexenios neoliberales. Ya actualmente el gobierno está apoyando la economía. Ustedes pueden revisar la Secretaría SADER y el programa Segalmex, cómo se está beneficiando a los productores en México. Porque anteriormente los productores, en su mayoría, han resultado afectados. Aunque, claro, los productores de zonas agrícolas muy favorecidas con recursos del gobierno y créditos y préstamos, ellos no. Ellos mantienen incluso una agricultura de exportación. Entonces, para analizar los impactos de la globalización, ustedes cuentan con estas siguientes láminas, ¿sí? Que pueden revisar en la semana, ¿sí? Aquí tienen ustedes 4 diferentes impactos a analizar, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos que concluir nuestra clase porque ya es el tiempo, pero queda para ustedes la información. Yo se la voy a colocar en los recursos, como cada semana lo he estado haciendo, y ustedes van a poder analizarlo. Recuerden que esta presentación es más amplia que lo que aparece en la en el paquete SCORM, ¿sí? Luego siguen los recursos, las preguntas para ustedes, concluir con las referencias. Muy bien, entonces, queda para ustedes la información. Sé que tienen otra clase, tendrán que ir a ella. Si tienen preguntas que hacer, adelante, aquí estamos. Los que tengan que irse, bueno, nos vemos la semana próxima. Síganse cuidando. Gracias, profe. Sí, hasta luego. Sí, sí, que estén muy bien todos. Cuídense. Hasta luego, Hilda, Arturo, Elena, Brenda. Buenas noches. Sí, Cruz Hernández. Gracias, profe. Buenas noches. Y Stephanie. Steffi.